Muy buenas noches, estimados televidentes. Este es Enfoque con su primer programa en el año 2016. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, trascendental e importante para Guatemala y para todos los guatemaltecos. Vamos a hablar sobre la justicia, los retos que deberá enfrentar a lo largo del año. Hemos visto en esta semana que se abrirán nuevos procesos en contra de varios militares, pero hay que recordar que venimos arrastrando todos los procesos y juicios que se van a iniciar dentro de muy poco tiempo. En los casos emblemáticos que si siga impulsado, también se dará el juicio sobre genocidio en Guatemala. Todo esto crea un ambiente muy importante, muy trascendental en torno a la justicia. Debemos elegir, se debe elegir o designar una nueva Corte de Constitucionalidad. Así es que el tema es rico, es interesante y, como decía anteriormente, es muy importante. Vamos a conversar esta noche con Anabela Morfín. Ella ha sido presidente del CEDECON, es una abogada muy prestigiosa en Guatemala, conoce el sistema de justicia a fondo y vamos a tocar todos estos temas, Anabela. Feliz año. Gracias por la invitación, feliz año para todos. Anabela, tal vez empecemos con lo más reciente para tomarlo. Esta semana hubo captura de varios ex jefes militares, ex oficiales militares, y esto viene a crear un ambiente, lamentablemente, de politización o de radicalización en Guatemala entre la izquierda y la derecha, pero en realidad es un tema que va a trascender y que va a crear una serie de polémicas en el país. Sin embargo, ¿cómo se mira eso? Hay quienes dicen que la amnistía debe aplicarse, pero también hay quienes explican que la amnistía que se aprobó en Guatemala no era una amnistía absoluta y total. Efectivamente, creo que lo que tú señalabas sobre la división que nuevamente se da en la sociedad es algo que era como una etapa superada con los acontecimientos de la segunda mitad del año pasado, porque por primera vez toda la población se unió en un solo clamor porque se erradique la corrupción, porque se aplique la justicia, y todos estábamos en sintonía. Nuevamente se vuelve a ideologizar la administración de justicia, aunque es absolutamente necesario que se esclarezcan principalmente estos delitos en los que no aplica la amnistía, porque son delitos de lesa humanidad. La amnistía pudo haberse aplicado si eran delitos de otra naturaleza, pero siendo lesa humanidad, indudablemente no puede hacerse en virtud de tratados internacionales de los que Guatemala es parte. Pero de todas maneras, yo creo que sería importante para la audiencia, este no tiene que verse como un tema ideológico. En realidad, algunos lo perciben así, algunos perciben, bueno, están persiguiendo militares, ¿por qué no persiguen guerrilleros? Obviamente lo más claro es que se debe castigar a cualquiera de los dos lados, pero no se percibe que hay un tema ideológico detrás de esto, sino que claramente pareciera como que se está señalando violaciones a los derechos humanos claramente establecidas. Eso es lo que aspiramos a que la población comprenda, que se trata de violaciones a derechos humanos y por consiguiente la justicia debe operar. No debemos pensar en que la justicia se está haciendo con una ideología o con interés de sector determinado, porque finalmente quien haya cometido un delito debe pagar por él, si no, ¿a dónde iríamos a parar? Y por supuesto que el general, por ejemplo, el general Benedicto Lucas ha dicho que él lo que hizo fue cumplir como militar. En los tribunales, si así se comprueba, debería tener un fallo justo, y eso es a lo que la ciudadanía debe aspirar, a que hayan fallos justos. Efectivamente, si el Ministerio Público no logra demostrar la comisión de un delito en los términos en que se le imputa, también estamos obligados como ciudadanos a acatar ese fallo, porque si es precisamente la instancia en la cual deben dirimirse no solo el proceso, sino ventilarse las pruebas. Y si a él se le exonera de responsabilidad porque es inocente, también tenemos que aceptar que eso es así. Ahora, hay, digamos, en el último semestre del año pasado, se notó que una mayor independencia de las instituciones del Estado, estamos hablando específicamente del Ministerio Público y de la Corte Suprema y los propios tribunales, que empezaron a dar fallos en los cuales ya no se veía del todo o no siempre esa manipulación del sector político, de la clase política, y empezó a haber un poco más de confianza
en el sector justicia. Pero ahora se van a ver pruebas muy fuertes porque va a haber mucha presión social de un lado y del otro hacia los jueces, magistrados y el sistema en general, incluso la fiscal general. Eso es cierto. El nivel de independencia tanto del Ministerio Público como de los tribunales en general fue evidente. Y eso es a lo que aspiramos, porque ambas instituciones deben actuar con absoluta independencia, no tener ningún sometimiento a presiones o tráfico de influencias de ningún sector. Para cumplir con objetividad su función, tiene que ser independiente. Y eso es algo que aspiramos que continúe sucediendo, y es que no puede ser de otra manera, porque una justicia inducida ya no es justicia, responde a intereses. De tal manera que confiamos en que los jueces continúen con esa actitud de independencia y hacer que la objetividad y la sana crítica y los objetivos que persigue la justicia se cumplan a través de sus funciones. Pero indudablemente los retos son muy grandes para los jueces, la presión, el sistema mismo va a estar a prueba. Seguro que sí, con estos principalmente a partir de estas nuevas capturas, porque hay muchas cosas que... Yo veía ya peligro en la oposición que iba a haber de la clase política. Anticipaba, lo escribí en alguna columna, anticipaba digamos, un contraataque de esa clase política en contra de la CICIG, para tratar de que fracasara en los procesos judiciales, tomando en cuenta que de alguna manera, a raíz de sus señalamientos y de los procesos iniciados contra dirigentes políticos, la clase política estaba muy desgastada. Y a eso en sí mismo, si recordamos que quiera que no, deben haber muchos jueces que fueron parte de ese sistema de impunidad, pues ya se veía un panorama complicado, y esto viene a complicar aún más ese escenario. De hecho, la creación de este bufete de la impunidad número 2, como la llamaría yo, con exmiembros de la CICIG, pareciera ser que va encaminado precisamente a ese debilitamiento institucional de la CICIG, porque indudablemente son personas que conocen su funcionamiento, que tienen acceso a información y que pueden ponerla a servicio de quienes están interesados en conocer sobre qué aspectos era que estaba investigando la CICIG, ¿verdad? Vamos a ir al primer corte comercial, pero al volver yo quisiera que habláramos un poco sobre la importancia de que se respete el término, el plazo de la fiscal general, y qué estará pensando la sociedad ahora después de todas estas situaciones en donde el tema pareciera como que se trata de llevar mucho al tema ideológico en vez de que hablemos solo de justicia. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos con más de este tema de trascendencia e interés para los guatemaltecos. Estamos de vuelta con Enfoque, una producción de su canal Antigua con Revista Crónica. Esta noche conversamos con Anabela Morfín sobre el tema de la justicia y los retos que tendrá que enfrentar a lo largo del año.
Anabela, nos quedamos conversando sobre el tema de la independencia de las instituciones, lo importante que es que la Corte Suprema mantenga independencia, que los jueces y magistrados comprendan que son independientes y que no dependen de los sectores políticos. Y está el Ministerio Público. El año pasado, la fiscal general Telma Ardana pasó de ser alguien muy cuestionada por la forma en que había sido designada a ser una persona que demostraba total independencia del Poder Ejecutivo e incluso de los demás sectores de justicia, y para la sociedad también. En las redes sociales claro, era poco más que la dama de hierro de Guatemala. Sin embargo, ya esta semana se ven muchas críticas tratando precisamente de llevar el tema ideológico, diciendo que la persecución de militares tiene que ver con un tema ideológico y empiezan a tratar de ubicarla en el sector de izquierda del país. ¿Debilitará esto a la fiscal general? Porque lo que es importante es que Guatemala no vaya a retroceder, sino que continuemos por el camino de avanzar, aunque sea muy lentamente. Yo lo que creo efectivamente es que la responsabilidad del Ministerio Público es de una manera independiente, fundamentalmente, pero de una manera consistente y bien documentada, presentar sus pruebas al organismo judicial, que son finalmente los jueces los que tienen la facultad de determinar si hay o no comisión de delito y si no hay o si hay o no responsabilidad de las personas imputadas. En la medida en que se tenga esa posibilidad y esa consistencia en las pruebas, porque lo grave sería iniciar un proceso penal en contra de alguien en contra de quien no se tiene ninguna evidencia de su responsabilidad. Eso haría definitivamente perder credibilidad en la institución. Entonces sí creo que del actuar es un reto para el Ministerio Público y de su actuar va a depender la confianza que le tengamos como población. Hasta aquí lo ha hecho muy bien, sin embargo, sabemos que todos los procesos apenas están iniciando una etapa intermedia de todas las capturas que se hicieron el año pasado. Y es en esa etapa en donde se tendrán que aportar todas las pruebas para determinar si hay o no responsabilidad de las personas imputadas. Creo que está a prueba. Estamos todos queriendo que haga su trabajo de la mejor manera, dispuestas a responderla y respaldarla, pero lo importante es que haya consistencia y haya mucha evidencia que responda. Pero de todas maneras yo creo que hay que tomar en cuenta muchas veces que hay jueces que no sopesan correctamente, digamos, por intereses o por presiones y que entonces votan las pruebas. El Ministerio Público, lo importante es que ha demostrado independencia. Y tal vez lo interesante es que la opinión pública guatemalteca vaya entendiendo que no es que cada presidente deba y pueda llegar y poner su propio fiscal, que es lo que ha venido ocurriendo realmente en los últimos años. Yo creo que el respeto a los plazos para los cuales fueron nombrados los funcionarios son fundamentales. El presidente entrante deberá respetar el plazo para el cual fue nombrada y tendrá también que darle todo el apoyo para que ella cumpla su función. Porque ya le quitaron fondos. Sí, la clase política claro. En el Congreso le quitó fondos en el presupuesto para este año. Lamentablemente lo primero que hace el Congreso, y yo no entiendo cómo la población también hemos omitido ponerle atención al Congreso de la República con estas actitudes que sabemos que tienden deliberadamente a debilitar las instituciones. Porque lo primero que hacen es quitarles recursos. Entonces, yo sí creo que lo importante es, en primer lugar, exigirle al Congreso de la República que respalde al Ministerio Público con los recursos que necesita para ser eficiente y para tener presencia en el interior del país, porque hay muchos municipios de la República que no tienen representación del Ministerio Público y eso favorece la comisión de delitos y que sea tan tardía también la respuesta del Estado para atender las diferentes situaciones que ahí se presentan. Pero también el presidente de la República, como él es la persona que finalmente designa al fiscal, no es dable que, sobre pretexto de ABC de motivos, pretenda dar por terminado su mandato. Creo que debemos como ciudadanos velar porque eso no ocurra, como ha ocurrido en el pasado. Y hay otro reto que a mí me parece que es muy interesante y que siempre ha sido complicado, la fiscalización social.
y es la elección de la Corte de Constitucionalidad por la mecánica que está establecida, que por cierto hay que reconocer que es muy compleja. Yo me puse a verificar un poco cómo es en Ecuador, cómo es en Colombia, cómo es en otros países, y en casi todos los países donde hay cortes de constitucionalidad, que no es en todos los países de Latinoamérica, en realidad hay una gran dependencia política, podríamos decir, de los nombramientos. Aquí estamos hablando claramente de que la Universidad de San Carlos tiene un titular y un suplente, cada uno tiene un titular y un suplente, la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema, el Congreso y el Ejecutivo. ¿Cómo podría fiscalizarse un poco más o qué deberían hacer las partes? Leí con mucho interés y ojalá sea cierto que la Corte Suprema está dispuesta a tomar todo lo que pueda de la ley de postulaciones para hacer más transparente la elección que ellos van a hacer de sus magistrados. Pues ideal sería que fuese un proceso abierto, transparente, que conozcamos con anticipación los nombres de quienes se postulan, para que la sociedad civil, a partir de precisamente los principios en que se basa la ley de comisiones de postulación, haga los acercamientos a las instituciones nominadoras y que en un momento dado tengan la posibilidad de conocer los antecedentes de los candidatos, porque el problema es que no hay un procedimiento establecido. Las comisiones de postulación sí funcionan para simplemente el efecto del proceso electoral, pero en el Colegio de Abogados, que es en donde se hace con asambleas. Pero el Congreso de la República simplemente hace una convocatoria, al igual que lo hace la Corte, y ha sido por voluntad de las instituciones que han querido llamar a la sociedad civil para que conozca los nombres. Y a veces no llegamos a comprender realmente la importancia de esta elección o de esta designación, porque en Guatemala es el Tribunal Superior, o sea, la Corte Suprema no es la Corte Suprema, la Corte Suprema es la Corte de Constitucionalidad. Finalmente la Corte que lo resuelve todo. Y por eso es la importancia de esto. Naturalmente. No, y lo importante es de la idoneidad de las personas, es que realmente es preocupante que lleguen a la Corte de Constitucionalidad personas que carecen totalmente del conocimiento del derecho constitucional. Y eso naturalmente también los pone en una situación de dificultad para resolver situaciones que les son sometidas a su conocimiento. Y eso también da lugar a criterios que en muchas ocasiones han contravenido abiertamente la Constitución de la República. Vamos a ir al último corte comercial de Enfoque de esta noche y volvemos con la parte final y algunas conclusiones para que después de este programa todos sepamos que hay que poner atención a lo que va a suceder, a lo que está sucediendo en el sistema de justicia de Guatemala. Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque. Esta noche conversamos con Anabela Morfín. Con ella estamos hablando sobre los retos, los problemas y qué pasará con el sistema de justicia
este año. Anabela, con todo lo que hemos platicado, obviamente todo el sistema de justicia va a transitar como en el filo de la navaja. La CICIG va a estar en el filo de la navaja, el MP va a estar en el filo de la navaja. Y estábamos hablando sobre la elección de esta Corte. Lamentablemente, cada vez se ha ido deteriorando, en cada elección de la Corte se ha ido viendo que cada uno de los sectores escoge personas que tienen compromisos con esos sectores y luego se refleja en las resoluciones los compromisos. No hemos visto grandes magistrados, habrá algunos que se pueden salvar, pero hemos visto a muchos magistrados respondiendo a los intereses de quien los nominan. ¿Cómo se podría hacer para que esto termine y el mensaje tal vez para ellos mismos es que media vez fueron designados, no tienen ninguna responsabilidad de responder a quien los nombró? Es que efectivamente es el espíritu de la Constitución cuando establece que son simplemente los entes que los designan, no son representantes de esos entes. El problema es creerse que van a defender los intereses de, y es así como ha operado la Corte. Entonces, entramos en un círculo vicioso en el cual no es la defensa del orden constitucional, la razón de ser de la Corte como tal, porque ese es su fin supremo, sino que es defender los intereses de quien los nombró en razón del planteamiento que se les hace del caso concreto. Yo creo que es parte del esfuerzo que tiene que hacerse por cada una de las instituciones que tienen que designar a un magistrado titular y suplente, de buscar a la persona idónea, una persona independiente. Es que la independencia finalmente viene a ser la característica sine qua non, al igual que la reconocida honorabilidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que una persona es independiente, tiene criterio, es capaz y está totalmente segura de cuál es el rol que le corresponde jugar en la Corte de Constitucionalidad para ejercer esa función jurisdiccional, pues eso nos va a dar la garantía de que efectivamente la Corte va a actuar en razón de defender la Constitución de la República, no de defender los intereses que le sean encomendados por quienes lo nombraron. Es parte de la responsabilidad y el reto que como sociedad civil también tenemos que hacer de exigirle a esos entes para la escogencia de sus magistrados. Normalmente cuando analizamos la situación del país lo vemos a la vista de la situación política, económica y social, y no siempre se le pone énfasis al tema de la justicia. Y realmente un país puede progresar sin justicia, un país puede progresar con un marco de impunidad. Por supuesto que no. La justicia te representa paz, la justicia te representa confianza, te representa la credibilidad en un país. Si no hay paz y si no hay administración de justicia como tal, tú no quieres ir a invertir a un país en donde no sabes qué va a pasar. Entonces su crecimiento económico, su crecimiento cultural, social y de todo orden está totalmente omitido de la posibilidad real porque no hay condiciones. Yo sí creo que en la medida en que los guatemaltecos y nos vean desde fuera como un país en donde hay justicia y que no se combate la impunidad, vamos a tener la oportunidad de cambiar. Pero la justicia, se representa en todos los órdenes, no es propiamente en la administración de justicia per se, sino en la justicia lograda como un valor que impone el Estado en todos los órdenes. La justicia también, debemos ver la justicia social, que se debe ver desde distintos ángulos, en el ejercicio del derecho de propiedad, en el ejercicio de la contratación laboral, en el ejercicio del hacer valer nuestros propios derechos. Yo creo que la justicia debe verse en forma integral para lograr ser un país que tenga la posibilidad de desarrollarse. El Papa Pablo VI dijo precisamente una frase muy parecida a lo que tú dijiste, dijo que si quieren paz, busquen justicia. Es que es la única forma de lograr la paz, yo sí lo creo. Y solo para ir terminando, porque ya nos quedan pocos minutos, ¿cuál dirías tú que es el foco donde la opinión pública, donde ese movimiento ciudadano debe poner más atención
a lo largo del año, no quiere decir solo un punto, ¿en qué puntos es donde más debemos poner atención los guatemaltecos en torno a ese sistema de justicia y exigir que funcione? Yo creo que hay varios aspectos. Uno es, en primer lugar, el tema que tenemos en este momento de los salarios diferenciados, que también es justicia, el pagar, que cada trabajo debe ser equitativamente remunerado. Eso es un principio de justicia social. Otro de los conflictos que hoy tenemos y que ojalá la Corte resuelva de la mejor manera como lo hizo en la vez anterior. Otro tema es la integración de las Cortes, porque indudablemente son personas las que la integran y son personas las que finalmente toman las decisiones en hacer cumplir la ley. También tenemos que velar porque el organismo ejecutivo se integre con personas que sean idóneas, porque también es corrupción el aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Eso es algo que tenemos que estar muy vigilantes del gabinete que se integre por parte del nuevo presidente, para determinar que las personas que integren el gabinete sean personas idóneas, que tengan la capacidad, el conocimiento, la experiencia, porque eso nos va a garantizar que el desempeño de cada uno de esos ministerios va a ser el adecuado y que va a tener un desarrollo de sus funciones como lo necesita el país, principalmente después del descalabro que tenemos en el organismo ejecutivo. No hubo una transición, se rompió totalmente la confianza, se perdió la confianza en las autoridades. Todo el rescate de eso va a costar muchísimo. Creo que debemos ponerle mucha atención a eso. Y continuar como ciudadanos. Continuar exigiendo y apoyando en lo que sea necesario. Lo que se haga bien. Estamos terminando este programa. Yo creo que nos quedamos un poco con aquella vieja canción que dice: yo ya no olvido, yo me quedo con el año viejo, ya no olvido el año viejo, porque nos ha traído cosas muy buenas. Sí. El año pasado trajo cosas buenas para Guatemala. El 2016 es un año lleno de retos, lleno de incertidumbre, en el cual lo que se necesita y lo que se requiere es que los guatemaltecos sepamos discernir entre aquellas situaciones que estamos viendo, entre lo que queremos, entre los objetivos comunes, y que no nos perdamos en discusiones ideológicas, que no nos perdamos esa unidad que se vio el año pasado, que no se pierda por un proceso judicial, sino que veamos más allá, que veamos que la justicia es lo que se requiere en Guatemala, que tengamos una buena Corte de Constitucionalidad, que los jueces, magistrados y el Ministerio Público mantengan su independencia, que la CICIG continúe aportando al sistema de justicia de Guatemala, y que ojalá todos esos retos que están por venir, de los que hemos conversado hoy aquí, sean superados, y que con el 2016 podamos decir lo mismo que estamos diciendo ahora del 2015. Muchas gracias por su atención. Volvemos con el segundo programa de este año el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Que Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga al nuevo gobierno y los ilumine para que guíen al país de una manera correcta y sobre todo transparente. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.